Hola, compañeros. Voy a empezar, es por poquito tiempo. Bueno, bueno, por ahí no sé si tuvieron oportunidad de ver lo que les mandé grabado. Eh, por aquí déjenme compartirles esto porque sí me interesa y que era lo que estaba platicando, Sheni, que me mandaste el otro día mensaje. Eh, a ustedes les va a tocar, ya cuando ustedes salgan, les va a tocar, ustedes son los ganadores de la rifa del tigre. Les va a tocar un debate que está bien cabrón ahorita en la psicología y no solamente en la psicología, en la ciencia en general, de si las psicoterapias son, no si son ciencia o no. Es que el debate ni siquiera siento que va por ahí, porque en sí la psicoterapia, como yo siempre les digo, con ustedes a lo mejor no lo he profundizado tanto, eh, o sí, según yo recuerdo, pero las psicoterapias es muy difícil que en un proceso psicoterapéutico tú vayas a tener evidencia científica de un proceso psicoterapéutico y ahí es donde se me hace estéril el debate que tiene mucha gente y que ahorita con cuestiones, no porque estén mal, pero con este rollo que traen del feminismo y que todo lo están llevando al extremo, pero todo, o sea, absolutamente todo, le están quitando, digámoslo así, la connotación a la psicoterapia. Es decir, como nosotros trabajamos como seres humanos y cuando ustedes se empiecen a dedicar por ahí, a lo mejor Shini tiene un poquito de experiencia por lo que hace con homeopatía, que me imagino le cuentan, te cuentan ahí su vida no queriendo, a lo mejor van por algo, entre comillas, médico, pero te cuentan ahí, se desahogan y cuando uno ya se dedica de lleno a esto, tú te das cuenta de que es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y la psicoterapia, tanto como la psicología sí es una ciencia, acuérdense que una cosa es la psicología y otra cosa es la psicoterapia. La psicología, que es lo que ustedes están estudiando, eso es una ciencia. Ahora, la psicoterapia, que es una rama de la psicología, es más difícil que tú le des una connotación científica. De hecho, la psicoterapia es una disciplina, no es una ciencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en las disciplinas no solamente nos valemos del conocimiento científico, sino nos valemos de otros conocimientos para llegar a un resultado, ¿sí? Y entonces también tengan mucho cuidado con eso, porque también esto de lo científico está muy sobrevalorado. O sea, eh, y esto por eso es muy importante, por ejemplo, su materia que se acuerdan que creo que sí se las di yo, la antropología filosófica. Y por eso yo siempre les digo que su herramienta real es la filosofía, porque es muy difícil que tú repliques cosas con el ser humano, ¿sí? Y el conocer, que esa sería como la gran pregunta, de eso se trata la epistemología, por ejemplo, el cómo conoce el ser humano, cómo conoces lo que conoces. El conocimiento se adquiere de diferentes maneras, no solamente de manera científica. La manera científica lo único que tiene es que te demuestra que algo se puede replicar con las mismas condiciones, ¿sí? O sea, como si ustedes digan, maestro, yo le voy a mostrar que usted siempre come a las 2 de la tarde. Entonces, eh, tú puedes comprobar que yo como siempre a las 2 de la tarde y demostrarme que todos los días voy a comer a las 2 de la tarde, pero si hay algunos días que no como a las 2 de la tarde, eso que tú estás diciendo ya no es científico, pero no quiere decir que sea un conocimiento equivocado, ¿sí? Eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces, es muy curioso porque esto ustedes lo van a encontrar, digamos que los más jovencitos, las nuevas generaciones de psicólogos, les está gustando mucho la parte de las neurociencias y la parte de lo cognitivo-conductual por esta parte de evidencia científica, pero cuando tú hablas con esas personas que hacen la crítica esta que mencionaba Sheni, al psicoanálisis, a la gestal, hasta al humanismo, el problema que tienen, y si tú lo hablas con ellos en lo personal, o sea, si tienes un debate con ellos, no solamente de ideas, tú te das cuenta cómo las personas que te están diciendo que la psicoterapia, la mayoría de psicoterapia no tienen evidencia científica, se limitan.
¿no? Y entonces yo este debate lo he tenido, por ejemplo, ahorita estoy dando clases en UDG y los alumnos vienen así, los jovencitos vienen de que no quieren saber nada de psicoanálisis, no quieren saber nada de gestal, se molestan si tú empiezas a hablar cosas de gestal, de psicoanálisis, de humanismo, eh, y no saben nada de psicología, ¿eh? O sea, ya vienen así precargaditos desde la preparatoria, ya traen estas ideas, pero el problema que tienen es que yo los veo y en cuestión de conocimiento están muy limitados. ¿Sí? ¿Por qué? En algún debate que tuve justamente el día lunes, el día no sé qué, el día viernes, discúlpenme, es lo siguiente, que yo les decía, pues entonces que los médicos traten todas las cosas que trataba un psicólogo y que se acabe la psicología. Entonces, que me den una pastillita y que con la pastillita se me quite el problema emocional, ¿sí? Porque no todo, y era lo que les comentaba, ¿no? No todo son trastornos psicológicos. Por ejemplo, en lo personal, si ustedes me preguntan, en este año, en el año pasado, 2023, todo el año, ¿cuántas personas con un trastorno yo atendí? Tuve alrededor de, digamos, en el año, pongan ustedes unos 50 pacientes, ¿sí? Entre que venían a lo mejor nada más una vez y ya no regresaban, entre los que ya tengo así que vienen mucho tiempo. De esos 50 tuve una persona, a lo mucho dos, y más o menos dos personas con un trastorno, que yo les digo, esa persona tenía un trastorno, nada más la situación es chistoso, ya no regresó a terapia, sí seguían queriendo venir, pero son de las personas que te hacen la cita y te la cancelan porque saben que tienen algo y les da miedo descubrir eso que tienen, ¿sí? Que es el De trastorno. hecho, profe, he visto que hay más situaciones de pareja y de Ajá. duelo. Sí, exactamente. O sea, ustedes van a tratar, la psicología trata cosas más como problemas, como tú dices, cuestiones de pareja, casi la gran mayoría de personas viene su síntoma, no quiere decir que ese sea el problema, pero como bien dice Jenny, por lo que van a terapias, por cuestiones de pareja, por duelos, por cuestiones, hay algunos de trabajo, este, pero en sí, así como que trastornos, es muy difícil que te lleguen las personas con el trastorno a terapia. Es muy, muy difícil. Te van a llegar, pero porque a mí, por ejemplo, sí tengo ahí, de los que les digo, con trastorno fueron dos personas y personas que ya fueron a, por ejemplo, al Salme o al San Juan de Dios y ya estuvieron internados, ahí sí ya tengo unas 15 personas, pero ya superaron, no sé, esos ataques de pánico que les daban, esa ansiedad que tenían, estuvieron un tiempo internados les digo, en el Salme o en el San Juan de Dios, y ya vienen contigo, pero ya solucionaron, entre comillas, esa parte y vienen por problemas emocionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, les repito, o sea, es lo que más ustedes van a atender. Trastorno los vas a atender si trabajas en una clínica, si trabajas en un Salme. Yo, por ejemplo, no me acuerdo si a ustedes tuve la oportunidad de platicarles. eh, Hace como 2 meses atendí a una persona con una adicción muy fuerte a la heroína. Y esa persona, no me acuerdo si les dije, fue la última que dije, no vuelvo a atender adictos, en lo privado. O sea, eso lo voy a trabajar. Si alguien quiere que lo trabajo en una clínica, pero en lo privado no lo puedo, no lo vuelvo a tratar porque me fue muy desgastante, no pude ayudar a la persona, fue muy estresante para mí. Me acuerdo que duré con migraña como 4 días porque fue demasiado estresante y no pude ayudar a la persona, ¿sale? Entonces, y ustedes me pueden decir, maestro, ¿por qué la persona, le estoy hablando de un usuario, o sea, de un adicto, ya muy, muy fuerte? O sea, la adicción la tenía muy, muy fuerte. De hecho, no sé si venía recién salido de haber consumido, o sea, que se le haya pasado con poco tiempo el efecto, pero me empezó a hablar de demonios, de ángeles, de magia negra. Me empezó a decir que veía un muerto ahí en mi casa. Se empezó a poner mal aquí en donde tengo el consultorio, que es mi casa. Se empezó a poner mal, me empezó a preguntar que si tenía crucifijos, que si creía en Dios, que si vivía solo, que había ahí dos espíritus, que había dinero en mi casa, todo ese rollo.
y me puso mal porque a mí no me gusta todo ese rollo de brujería y todas esas cosas y me fue muy estresante. Al día siguiente tenía clase a las 7 de la mañana y me acuerdo que terminé estresadísimo, ¿sabes? Y en algún punto a la persona le dio un brote psicótico, empezó a agarrar un lápiz y yo detecté que ahí para que ustedes sepan, no sé, me puede ver a mí como una cucarachota y me iba a clavar el lápiz, entonces tuve que cortar la sesión y con todo eso que les estoy platicando, la di de 2 horas, imagínense, fue de 8 a 10, no se me olvida, de la noche. Otra cosa, no les recomiendo eso. En viernes no en terapia ya muy tarde, porque como que la gente va demasiado cargada, ya me ha pasado con otras personas que no, no como este caso que les platico, que van por un problema emocional, pero como en viernes van tan cargados, este, eh, no se quieren ir, no se quieren ir, o sea, les das el cortón así de ya, no, y ahí siguen, ahí siguen. Entonces he tenido terapias para que ustedes se den una idea en viernes en la noche, que las he terminado a las 11 de la noche. O sea, me han empezado a las 8 y hasta las 11 entre que te dicen otra cosita y ya me voy y se paran o se paran, me prestas tu baño, esto, lo otro, esa experiencia igual les sirve, ¿no? Pero fíjense bien, a lo que quería llegar con ustedes de todo este debate que se les va a presentar a ustedes, porque sí les va a tocar ya a ustedes más que la gente llegue con ustedes y les pregunte de qué corriente son, ¿ok? Y por ahí no me acuerdo si lo mencioné en esa clase que estaba dando que les mandé. eh, los psicólogos, es que es como, ¿saben? Yo me siento como en medio de la psicología. O sea, están los psicólogos que son bien ortodoxos y bien cuadrados, y luego está esta nueva generación de que a fuerzas quieren evidencia científica, ¿no? Que para mí, les repito, en psicoterapia, no en psicología, en psicoterapia me resulta increíble el debate, ¿no? Porque somos seres humanos, somos cambiantes. ¿Cómo voy a replicar algo con una persona que es cambiante? Y ya no te digo de otra persona a otra. Me ha pasado que tengo, por ejemplo, ahorita tengo 2 pacientes que sus papás tienen TOC y es muy chistoso. Los hijos sí tienen patrones, ¿sí? Sí tienen unos patrones de comportamiento y uno y dices, este niño, bueno, este adolescente tiene un papá con TOC, se le nota porque tiene estos comportamientos, ¿sí? Esas cosas tú las puedes, demostrar, ¿no? Pero ahorita les repito, digamos que la generación, no es la ciencia, ni siquiera es la ciencia, la generación, digamos, actual lo que quiere es pura evidencia científica. Ahora, curiosamente, cualquier corriente que ustedes escojan, Profe, sí, Emma. buenas tardes, ¿será porque te facilita mucho el trabajo cuando tú trabajas bajo algún enfoque con evidencia científica? Eh, pues es que, es, ¿qué te puedo decir? A lo mejor porque lo ven como una receta de cocina y también yo tengo ese debate. O Por sea, eso te digo, o sea, porque si ajá, te facilita mucho el trabajo, o sea, ya nomás son pasos a seguir así todos cuadrados es, y como que pero fíjate, no te complica curiosamente, tanto la vida. ajá, curiosamente en los otros modelos es lo mismo, te van a dar una receta y te van a decir, haz esto. ¿No? Yo, por ejemplo, la crítica que le hago a la gestal es de que muchas veces aplican, por ejemplo, la silla vacía, yo jamás se la aplicaría a un borderline, una persona que tiene trastorno borderline, limítrofe de la personalidad. No, o sea, te diría, no se aplica silla vacía a una persona con trastorno, y muchas veces me ha tocado ver que lo hacen los gestales. ¿Por qué? Porque como ven algo en la maestría, lo quieren replicar en todo problema. O sea, como lo Ahí mismo. no pueden darse cuenta del estado de vulnerabilidad que tiene una persona y puede llegar hasta el suicidio. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que sí les puedo decir y lo que sí les quisiera decir es que lo que sí tiene el cognitivo conductual, no concuerdo con las personas cognitivo-conductuales, los psicólogos cognitivos conductuales que le tiran a las otras psicologías, ahorita les digo por qué, pero sí estoy de acuerdo, y nada más que esto sí no lo he escuchado de ningún cognitivo conductual, es que es la que mejor entiende lo que es psicoterapia. O sea, el cognitivo conductual es la que mejor entiende lo que es un proceso psicoterapéutico, ¿ok? Precisamente por el formato que sigue, ¿no, profe? Por el formato, porque agarra todo. O sea, tienes que agarrar neurociencias, agarra un poquito de gestal, agarra un poquito de psicoanálisis, agarra muchísimo de conductual y le mete lo cognitivo, ¿sí? Curiosamente, no todos, obviamente, pero algunos que siguen esta corriente critican lo holístico.
o sea, que no, que se agarre de todo, ¿no? Y es lo que muchas veces te van a criticar en psicología, que no hay que ser holísticos, que no agarres de todo, porque si no se hace ahí un cochinero de terapia. Pero si ustedes revisan a profundidad el cognitivo conductual lo hace, y es ahí la incongruencia que no me gusta, que critiquen eso, pero que en el modelo lo hacen. Y ahí tú te das cuenta que y esto espero que ustedes no les llegue a pasar, te das cuenta que a las personas hoy en día que se dedican a esto les hace falta muchísimo teoría, o sea, no leen, o sea, saben hacer cosas, saben replicar lo que les enseñaron, como, tengo que hacer esto con una persona adicta, por ejemplo, o con una persona con ansiedad, hago esto y se acabó, pero realmente no saben el origen de su corriente, o sea, de dónde vienen todas las cosas que utilizan. Yo aquí, sí se está proyectando la diapositiva, ¿verdad? Se las voy a mandar de todos modos. Pero yo les recomiendo que se lean a Beck. Beck es el padre de la psicología cognitivo-conductual. Él es como el Freud del cognitivo-conductual, ¿ok? Entonces, y si tienen algo, muy bonito, bueno, ahorita se los pongo, pero aquí sí me gustaría mencionarles esta parte, como dice Emma, del cognitivo conductual. Si ustedes se fijan, se trata de cómo piensas de ti, del mundo y de las otras personas, pero también lo que haces, cómo lo que haces va a afectar esos pensamientos. Entonces a mí es lo que me gusta del cognitivo conductual, es trabaja en esta dicotomía de mente y cuerpo, ¿sí? Que no te quedes nada más en el pensamiento o no te vayas nada más a la acción sin la introspección, ¿sí? Porque si tú nada más haces, pues no. Entonces, por ejemplo, en terapia, cuando te dedicas a esto, te das cuenta que lo que más le batalla a la persona hoy en día, le estoy hablando hoy en día, no en general, sino hoy en día, lo que van a encontrar más es que las personas están atrapadas y tiene mucho que ver lo que pasó en la pandemia. La gente está atrapada mucho en el pensamiento, pero no se ponen a hacer, sino simplemente piensan. O sea, el pensamiento te sirve, y esto es muy importante, para entender el mundo y para resolver cosas, ¿ok? Ahora, aquí viene la paradoja. Se supone que una vez que tú resuelves algo con el pensamiento, lo tienes que llevar a la acción. Y ahí es donde muchas personas les está costando hoy en día trabajo, que se quedan en el pensamiento. Las personas hoy en día están muy atrapadas en el pensamiento. Ya encontraron la solución a algo y lo siguen pensando. Güey, si ya encontraste la solución a esta problemática que tienes, lo tienes que hacer. Por ejemplo, acá en terapia me pasa mucho. No sé, necesitas un trabajo. Y sí, ya sé que necesito un trabajo. Ay, ¿y qué onda? Lo vas a buscar porque este te va a servir muchísimo, no por la cuestión económica, sino para relacionarte con otras personas, ¿sí? La utilidad del trabajo, compañeras, para que ustedes lo sepan, o sea, aparte de para mantenerte y este rollo, pero hay personas que tienen dinero y no necesitan trabajar. Es que el trabajo de lo que te sirve es que en un trabajo te obligas a convivir con personas que van a pensar diferente a ti y personas que piensan diferente a tu familia o a tu círculo social del que tú vienes. Y entonces convivir con otras personas en el trabajo a lo que te lleva es que te empieces a cuestionar las cosas que tú haces, las cosas que tú piensas, si es lo correcto, si es lo mejor, sí, sí, por ejemplo, hay personas que de repente están en una relación y saben que está mal, no se mueven y de repente empiezan a convivir con compañeros del trabajo y se empiezan a dar cuenta y dicen, acá, hijo, no tengo que estar aguantando esto, pero no porque ellos se metan en tu relación, sino simplemente porque empiezas a escuchar cómo piensan otros, las cosas que hacen otros, eso te permite comparar, ¿sí? No para hacer lo que ellos hacen, sino simplemente para comparar y te lleva al cuestionamiento. ¿Está bien esto que yo Profe, pienso? Sí, dime. perdón que lo interrumpa. Se me Adelante. vino a la mente un ejemplo. Por ejemplo, Ajá, hubo un tiempo en que yo andaba así como bien bronqueada, pues, y todo, y en la casa eran puros pleitos así de ajá. matrimonio y todo. Y después mi hija, cuando fue a una casa, y los papás así todos amorosos y beso, y se besaban y normal y platicaban, y así mi hija se quedó así como que de a seis y dijo, esta es una pareja normal, decía Ajá, lo que veía afuera, pues, porque ya estaba normalizando el ambiente que estaba acá adentro todo tenso, y llega afuera y los ve así todos normales, pues, como tiene que ser una pareja, y se quedó así como que en shock, dijo, entonces, porque se ¿cuál es besan. lo real, no? Exactamente, ahí se psicotizó porque dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando esto? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se besan? Hay gente que, no sé, ven una pareja besándose en la calle, ¿por qué se están besando en la calle?
¿no? Entonces, normalmente cuando alguien me hace una pregunta tipo así, ¿por qué? Así, tal cual, ¿por qué se están besando en la calle? Yo soy muy dado a contestar, ¿por qué no? Para saber cómo piensa la persona. O sea, esto es muy importante. Muchas veces ustedes en terapia, y esto lo hace el cognitivo conductual, no necesariamente tienes que dar una respuesta, sino tienes que hacer que la persona piense respecto a las mismas preguntas que la persona hace. Porque normalmente las personas hacen las preguntas en automático. ¿Por qué se besan en la calle? ¿Y por qué no? Ah, Hay que canijo. regresarle para que tengan un pensamiento crítico. Exactamente. Entonces, acuérdense que es lo que vamos a desarrollar en el paciente, pensamiento crítico, inteligencia emocional, ¿sí? Esas dos cosas son las que se empiezan a desarrollar en cualquier paciente, no importa por lo que vaya, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún punto necesitamos que tú ya no vengas, a terapia. Me acuerdo, justamente en Navidad me pasó que una persona que vino conmigo por un divorcio, ya llevaba un año viniendo conmigo y digamos que la última sesión fue hace como un mes y ya tenía sesiones cada mes, ¿eh? O sea, no crean que venía cada 15 días o cada semana, no, ya últimamente ya nada más venía cada mes y ya se acaba de divorciar, justamente firmar su divorcio a finales del año y me dice, oye, sentí cosas, me puse así, vendí mi vestido, tiré las fotos, hice todo esto, me estoy sintiendo medio triste, dice, pero bien, tengo que ir contigo, me pregunta y le digo, si te sientes mal, le digo, y quieres hablar, sí. Si no si piensas que no necesitas hablar o no te sientes mal, no, o sea, no porque te pase algo que te está moviendo, forzosamente tienes que regresar con el terapeuta. Y me dijo, ah, ok. Y no vino. Y eso a mí me gustó, porque créanme que me hubiera sentido mal si hubiera venido. Me sentí bien porque dije, ok, ya ahí me hice mi trabajo. O sea, ya créanme que ella venía con una ansiedad muy, muy cabrona, y de que se separó. Entonces dije, ok, de eso se trata, la terapia, es muy Como que importante. le dio las herramientas, las armas Exacto, correctas para afrontar eso, ¿no? exacto, ese es nuestro trabajo, o sea, darle las herramientas a la persona para que en algún punto ya ella pueda Resolver. solita. Exactamente. Ahora, va a haber casos, por ejemplo, tengo otra persona que viene, y esa persona, como en 4 meses, pongan ustedes, solucionamos, entre comillas, su problemática. Luego apareció la Navidad del año pasado y también tenía problemas con su familia en Navidades y todo eso, y lo trabajamos, no les miento, en un mes, pero viniendo cada semana. En un mes, porque era noviembre cuando me dijo lo de Navidad, mediados de noviembre, lo trabajamos un mes, esa misma Navidad la pasó ya bien, con la familia y lo arreglamos. Entonces, digamos que en 5 meses, entre comillas, solucionamos sus cuestiones y esta persona me dijo, es muy curioso porque esta persona tiene 60 años y me dijo, cuando él llegó, me dijo, vengo contigo porque pues, le di clases a él, él está estudiando derecho y le di una clase de taller de lectura y redacción. Y entonces me dice, la verdad, maestro, vengo, pero yo considero que ya no puedo aprender nada. Dice, ya tengo 60 años que voy a estar aprendiendo. Y entonces pasa el tiempo y una vez que solucionamos todas sus problemáticas, y después de 5 meses, él me dice, oiga, maestro, fíjese que a mí me gusta lo que yo estoy descubriendo aquí conmigo. Hay problema. Si yo vengo cada 15 días y me siento a empezar a hablar con usted, pero sin decirle, quiero trabajar esto a largo plazo, simplemente quiero llegar, sentarme y empezar a platicar con usted y que usted empiece a sacar cosas. O sea, no sé, si tengo un problema con una compañía de trabajo, empezarlo a hablar y que no sé qué, no para solucionarlo, dice, sino para yo empezarme a cuestionar por qué pienso como pienso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa persona, por ejemplo, les puedo decir que en 5 meses solucionamos su trabajo, su problemática, lo solucioné con cognitivo conductual, por eso la rapidez de 4 meses su primer problema y 5 meses el problema esto de que se estresaba mucho en la Navidad y en un mes lo solucionamos con cognitivo conductual. Y ya lo único que estamos haciendo es, él ya lleva un año y medio viniendo conmigo,
pero yo les puedo decir, son 5 meses que trabajamos cosas y ya el resto de meses ha venido simplemente, ya sé que llega los miércoles a las 5, cada 15 días, ya ni siquiera me hace cita él. Yo ya sé que cada 15 días él va a estar aquí miércoles a las 5, llega, empezamos a platicar y de ahí nos empiezan a salir cosas. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, Profe, por eh, eso decía que era mucho necesidad del paciente, o sea, es, no es como que hay tal enfoque es mejor que otro, sino es lo que esa- el paciente necesita para sentirse, para estar bien. exacto, exacto. O sea, si la persona quiere seguir yendo contigo y le está sirviendo, les puedo decir, hasta tú te vas a sentir bien y vas a decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Ya no estamos trabajando un proceso, no es que se esté haciendo dependiente, porque se sigue equivocando, toma sus propias decisiones, etcétera. Lo único que está haciendo es un ejercicio, digámoslo en este caso, de autodescubrimiento. Se está Es lo que le iba descubriendo. a decir, profe. La Ajá. asociación libre, por ejemplo, en este caso serían dos caminos. Por ejemplo, una simplemente como para cuando decimos no tienen con quién hablar y quieren ir a desahogarse y a Ujú. estar hable y hable. Y la otra es para autodescubrirse o hacer introspección de qué es lo que están haciendo mal o qué pueden modificar para estar mejor, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, él, ahorita que lo dijiste, Emma, eh, él sí me lo dijo y hasta me mandó mensajes esta Navidad y me dijo, es que yendo contigo empecé a vivir. Dice, yo sé que tú me has dicho que no eres tú, que yo soy yo, junto con lo que me has ayudado y otras cosas. Dice, pero, dice, yo siento que 50 años para atrás no los viví. Dice, y empezando a ir a reflexionar contigo de las cosas que me pasan, ahora estoy viviendo, porque curiosamente, o sea, recuerdo que hubo un mes que le fue fatal a la persona, o sea, de estar aguantando cosas del trabajo. Entonces yo recuerdo que hasta él se empezaba a cuestionar para qué iba conmigo. eh, eh, Como que resignificas las cosas tanto buenos como malas, profe, y sí, ya como que las ves de diferente manera, ¿no? sí, y fíjate, ahí con él me sirvió mucho y esto para que ustedes lo entiendan también porque les va a pasar en un proceso. Aquí él porque viene ya por su gusto, pero también pasa en los procesos. Acá sí les tengo que decir que la persona es muy reflexiva, hace mucha introspección y me gusta mucho eso. Entonces quizás me ha sido muchísimo más fácil con él. De hecho, el otro día le dije que me encantaría grabar las sesiones con él porque las sesiones que tengo con él sí les diría, para mí son las sesiones perfectas. O sea, para mí es como para enseñárselas y decirles, así es la terapia, así yo considero que esto es dar terapia, estar así hablando, cuestionándose. Hay momentos en los que se enoja, ¿eh? Hay los momentos en los que está encabronado y lo notas que está encabronado con lo que le dijiste, pero de repente que empieza a hacer memoria y conecta eso que le dijiste con cosas que le pasaron hace 20 años y dice, "Ah, no, es cierto, sí soy de esta manera, tengo que cambiar esto, porque si no lo cambio, pues voy a seguir pasando por lo mismo". Entonces, hay momentos en la terapia, esto es muy importante para ustedes, donde va uno hacia arriba, o sea, es una curvita así, va subiendo y bajando, pero son bajones pequeños, pero va a haber un momento cuando ustedes notan que hay una mejoría sustancial, pero después de esa mejoría que parece así que hizo una línea recta, después de esa mejoría sustancial va a dar un bajón muy cabrón. Y ahí es donde las personas se cuestionan para qué van a terapia, porque sentirse muy, muy, muy bien de repente les va a dar el bajón, pero el bajón no crean que va a ser anímico por ellos solos. Acá en este caso, por ejemplo, con él trabajamos cuestiones de que no le afecte lo que los otros dicen o hacen, ¿ok? Que él viva su vida y que lo que los demás hagan o digan, pues es problema. Parecía que ya lo había solucionado. Ya dan de cuenta que le mandaron a dos personas de lo más problemáticas en la vida. A que hasta yo dije, yo ya les hubiera mentado la madre. No, él no lo hizo, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué me está pasando esto? Hubo un momento en que me dijo en una sesión, me dice, ¿por qué me está pasando esto? Y le dije, recuerdo que le dije, mira, normalmente, digo, si tú eres creyente en Dios o en lo que tú quieras, digo, yo lo hablo desde la psicología, pero las personas que son creyentes en Dios dicen que una vez que Dios ve que, ah, sí, ya solucionaste esto, a ver, ahí te va. Pum. O sea, que tú piensas, ya solucioné este problema, ah, ok, te van a mandar un examen. Como que la vida te manda un examen de, ah, tú piensas que ya lo solucionaste, a ver, te lo voy a mandar un poquito más potenciado el problema
para que ahora sí pongas en juego esas herramientas que aprendiste en terapia, a ver, ponlas en juego, pero tú solito y a ver cómo te va, ¿sí? Eso les va a pasar muchísimo en los procesos terapéuticos. O sea, como que la vida, pues no les puedo decir qué es, ¿sí? ¿Qué es? La vida le manda a tus pacientes o a tus clientes, les manda como, ya piensas que solucionaste esto, ahí te va el problema maximizado para que pongas en práctica lo que estabas trabajando en terapia. Va a haber algunos que aguanten, va a haber otros que no aguanten, ¿eh? O sea, esto sí lo tienen que Se saber y queden que, abajo. que se salgan, o sea, que vayan, que se quieran ir a otro modelo terapéutico, con otra persona, o simplemente dejen de ir. Va a haber otros Ya. que van a aguantar, ¿sí? Y eso no va a depender tanto de ustedes también para que ustedes no se sienten mal, ¿no? Aquí en psicología, en psicoterapia es muy importante que empiecen a hacer como la piel gruesecita, ¿sí? O sea, que no se sientan mucho hay pacientes de repente a mí, por ejemplo, tengo una paciente que me encanta, viene en pareja y hay veces que me grita y la pareja se me queda viendo así como que, ay, se va a enojar el psicólogo, pero es normal. ¿Por qué? Es normal porque obviamente ella me grita porque yo la provoco, o sea, yo le quiero provocar una catarsis. ¿Por qué? Porque considero que en ese punto lo necesita, ¿sí? Porque se lo va aguantando, se lo va aguantando y muchas veces la pareja me dice, el esposo me dice, oye, es que te gritó, ¿no te enojas? Y le digo, es que para eso viene ella aquí. Si no puede gritar ella aquí, ¿dónde lo va a hacer? O sea, si no puede gritar en un lugar donde se siente en confianza, que nadie se va a enojar porque grita, que nadie lo va a tomar personal, si no lo puede hacer aquí, ¿en dónde carajo lo va a hacer? En Como decimos, donde nadie la va a juzgar aparte, ¿no? Exactamente, ¿no? De hecho, alguna vez que sí se puso muy, muy fuerte, que sí gritó mucho, y me volteó a ver y se puso toda roja, y le dije, no pasa nada. Le digo, si yo no te hago encabronar, le digo, y te digo las cosas como tienen que ser, le digo, ¿quién lo va a hacer? Allá afuera todo el mundo te tiene miedo. Es una mujer de mucho carácter. Y sí, la gente le tiene miedo. Le digo, entonces, si yo actúo como lo hacen todas las personas, no te voy a ayudar en nada, ¿no? Entonces, aquí lo que sí me gustaría que se quedaran con esto en general, no como ponerlo en un modelo, sino en general, la psicología en sí tenemos que checar las cuestiones de la conducta y las cuestiones del pensamiento. O sea, esas dos cosas no se estanquen nada más en una cosa, no nada más en el pensamiento. Hay que ver el pensamiento, pero hay que ver cómo haces, ¿sí? Entonces está esto que les había comentado alguna vez del diario de las emociones, ¿no? Que te trata de checar, no te trata, te checa tus incongruencias de cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Entonces, en el cognitivo conductual trabajan esas tres áreas, ¿sí? Que haya una congruencia o que tú cheques tus incongruencias desde lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas, ¿sí? En todo, ¿sí? Entonces, en medida, obviamente no enfermizamente, sino en las situaciones más problemáticas, no sé, me enojo diario con mi papá, ok, ¿cómo piensas de los problemas que tienen a diario? ¿Cómo sientes? O sea, ¿qué sientes cuando se gritonean o cuando tu papá te dice ciertas cosas? ¿Y qué es lo que haces? ¿Sí? Esto es muy importante, digámoslo, y es que la teoría o el modelo que lo maneja es este cognitivo conductual, porque luego otros modelos son tendientes a que probablemente si lo aplicas mal, te puedas estancar o en el pensamiento o en la emoción. Por ejemplo, acá en lo gestal, que es lo que más conozco, hay veces que yo considero que sí se quedan muy atorados en la emoción, en el sentimiento, y no son tan tendientes a la reflexión. Ojo, no digo todos los gestales, ¿sí? Yo digo, cuando la aplican mal, alguna corriente sí, o por ejemplo en el psicoanálisis si lo aplicas mal, es cuando ustedes leen o ven personas que les dicen, es que esa terapia no sirve, fui años y nada, probablemente el terapeuta se quedó estancado en nada más analizar el pensamiento, ¿no? Y si no checan la conducta, pues entonces, ¿de qué te sirve el pensamiento? ¿Sí? Que ese es el gran debate. ¿Qué es primero o qué es más importante? ¿El pensamiento o la acción? ¿Sí? Entonces, yo como siempre les digo, ninguno de los dos, o sea, van a la par. El pensamiento sin acción no te No sirve. llevan, no es nada. O sea, tienes Exactamente. que pensar para llevarlo a la acción y si no lo llevas a la acción, pues no te sirve de nada.
Exactamente. Sí, entonces, Justo hace rato usted dijo algo sí, que le iba a preguntar y le estaba dando chance pues de que descansara de decirnos cosas para ok, preguntarle, perdón. pero me confundí porque usted dijo "L- la conducta modifica el pensamiento o yo Ah, lo tomé al revés o es el pensamiento. listo. Déjame aprovechar para contestarte. Nada más déjame compartir. Lo que dije era, es lo que hace acá, digo lo que hace acá, es lo que dice acá, abajo, permítame porque me tapa. Aquí, como lo que haces afecta tus pensamientos y tus emociones. Aquí Ok, está entonces la conducta va primero y de acuerdo a como lo que a tu conducta es como van a estar tus pensamientos y por ende tus emociones, ¿así lo entiendo? Es que es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. O sea, Ah, es que pues es primero, ahí yo siempre les digo, va a haber ocasiones en que primero está el pensamiento y va a haber otras ocasiones en que primero está la acción. O sea, te pongo ejemplos. Tú, por ejemplo, estás un día sentada en tu casa, a gusto, tranquila, no pasa nada. Y entonces de repente llega una de tus hijas y te dice, no sé, me caí de las escaleras. Ahí lo primero es, ok, qué piensas de lo que te dice? ¿Sí? Pero muchas veces, si te fijas, cuando te llegan en una emergencia, que creo que a ti te pasó una emergencia, ¿verdad? Según recuerdo, alguna vez cuando sí, eras niña pequeña. Cuando te llega una emergencia, por ejemplo, así, probablemente no piensas nada o no, ni siquiera te acuerdas en qué pensaste, simplemente accionas primero, vas a hacer algo. Y ya después, por ejemplo, en esos momentos, digamos, difíciles, no pensaste, sino actuaste primero y ya después reflexionas sobre cómo actuaste, ¿sale? Ahora, va a haber otros momentos en los cuales tú estás pensando. Por ejemplo, si tienes algún problema con tu pareja y estás pensando entre divorciarte o no, ahí estás pensando, ahí sí primero es el pensamiento. Tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Pero el tipo de pensamientos que tú tengas va a afectar lo que tú hagas, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un paciente que nunca terminaba su pareja porque le daba lástima. O sea, es que pobrecita, se va a quedar sola y fue mi responsabilidad porque la saqué de su casa desde que tenía 25 años y ahorita ya tenemos 30 y qué vas. Entonces, obviamente, él lo que quiere es divorciarse, pero no lo hace porque sus pensamientos no lo dejan, ¿sí? Porque siempre, siempre, siempre que él lo intentaba hacer, siempre le venía otra vez ya este pensamiento de pobrecita y que no sé qué. Entonces su pareja era muy tendiente a parecía que tenía depresión, pero no tenía depresión. ¿Ok? Entonces, porque hay una diferencia de la depresión. El otro día lo estaba platicando con un grupo de amigos. Tengo un grupo de amigos en el cual tenemos a una mujer y a un hombre. La muchacha tiene 25 años y nuestro amigo hombre tiene 45, si mal no recuerdo. No son parejas, somos amigos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes los ven a los dos, pareciera que la que tiene depresión es la muchacha y que mi amigo está súper feliz todos los días. Y no, la muchacha lo que tiene es que le encanta llamarla, ahí sí, discúlpenme que use esta expresión, le encanta llamar la atención porque en nuestro grupo de amigos está su expareja. Entonces ella constantemente está con un tono de voz así de, sí, imagínate que estamos en una fiesta, está, sí, no, estoy bien, estoy bien. Entonces ella quiere llamar la atención, pero no a todos, sino simplemente a él. Pero como estamos todos, sí, hace este tipo de comportamientos para generarle ciertas emociones a su ex. Curiosamente, nuestro amigo de 45 años, que es muy amiguero, él a todos lugares a donde va, por ejemplo, estamos en un restaurante, son de estas personas que me encantan, que voltean y con la mesa de al lado, ¿qué pediste? Ay, está rico para pedir. Y tú dices, güey, no lo conoces, ¿por qué le estás hablando? O sea, déjalos comer en paz. Pero curiosamente, él hoy en día sí se encuentra en depresión, pero él ni siquiera lo nota. Yo ya le he dicho que tiene que ir al psicólogo y me dice, pero si estoy bien, le digo, no estás bien. A él lo que le pasó es que él tenía mucho dinero, él vive en Houston, entonces él tiene mucho dinero, pero con esto de la pandemia y todo lo que vino, justamente este año le empezó a ir muy mal, tuvo que quitar su negocio y se tuvo que meter a trabajar.
Ahorita trabaja en el ayuntamiento de San Antonio y en cuestiones como del agua. Entonces para él ese fue un golpe muy duro porque de ser, digámoslo así, empresario, volvió a ser trabajador y también tiene esta cuestión de su esposa no trabaja y nunca va a trabajar, no porque la esposa no quiera, sino porque él es de estos hombres de que yo tengo que mantener la casa, porque si yo no la mantengo, soy poco hombre. Entonces, si yo no lo visto a mi mujer, soy poco hombre. Entonces, solo ahorita trae, ya tiene dos hijos, trae ese peso de que no les puede dar lo que está acostumbrado y le llegó la noticia de que su esposa tiene cáncer, entonces ahorita la está llevando a las quimioterapias. Entonces, él pareciera que está muy alegre, pero él está viviendo en depresión. Constantemente todo lo que dice es desvalorizando lo que él hace, ¿sí? Ah, sí, es que estoy muy tonto, por eso me equivoqué en esto, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, y esto se los comento porque sí hay, hoy en día hay muchas personas que pareciera que tienen depresión y no lo es, o sea, tienen otras cosas. La depresión, yo les diría, es silenciosa. Por eso tanta persona se suicida por depresión, porque realmente la gente no detecta cuando alguien tiene depresión. O sea, no es fácil de detectar, no es de que, se la pasa durmiendo, se encierra en su cuarto, no es tan evidente la depresión. Muchas veces la depresión es las personas que ves más felices, son las personas que están sufriendo la depresión. Entonces, por eso yo siempre les digo, pongan especial atención en las personas que están constantemente sonriendo, o sea, que nunca, nunca las vas a ver enojadas y que para todo están sonriendo, normalmente se le llama mecanismo de compensación, ¿sí? ¿O no es la depresión encubierta, profe? No. Eh, O, no sé, desconozco ese esa técnico. palabra, ese término, o Ah, sonriente o depresión, algo, leí una vez un título donde Enmascarada, enmascaras, ¿no, Emma? sí, la enmascaras, pero lleva otro título, pero no me acuerdo si depresión sonriente o depresión enmascarada o depresión algo llevaba pues, pero que yo alguna vez leí algo, pero lo voy a buscar y ah. le digo, No, igual y yo también lo busco, pero sí puede ser algo así, o sea, como enmascarada, pero es que es muy difícil detectar. de detectarla exactamente, Profe, detectarla. también luego confunden mucho, por ejemplo, a los límites, los tachan como Sí, trastorno depresivo y es un límite, por ejemplo. sí, no sé si se acuerdan, por ejemplo, que estoy casi seguro que con ustedes los dije porque les he dado varias clases, que les decía hace como un año que yo detectaba que hay malos diagnósticos de estas personas que dicen depresión y ansiedad y realmente lo que tienen es borderline. Ahorita yo les diría que en lo personal considero que hay más border que esta combinación de Y depresión y ansiedad. ansiedad. Sí. Sí, o sea, el border está fuerte el trastorno borderline, ¿sí? Pero hay por ahí un anuncio, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, si no se los comparto en el grupo, de un equipo de fútbol en el cual te demuestran esta depresión, ¿no? O sea, la depresión hoy en día, digamos que la mayoría es así como tú dices, Sí. enmascarada, donde ponen, Por ejemplo, mire, si me ah, permite, dice, una persona con depresión encubierta es alguien condicionado a luchar con sus demonios internos de una forma que no es claramente visible. Hasta ok, ahí ajá, puede ser diagnosticado o no y puede que las personas más cercanas lo sepan o no. Entonces, ok. pues por ahí. Sí, puede ser, te digo, desconocía el término, pero le repito, tiene que ver, mira, tiene que ver más, como puede ser que le tengan que poner un término, digámoslo así, te voy a decir por qué, porque tiene que ver con la generación. O sea, cada generación obviamente va a traer sus pros y sus contras. Y como yo siempre digo, también cada generación va a traer sus propios trastornos, ¿sí? Entonces, digamos que esta generación es muy tendiente y por ahí hubo una serie que a mí me gustó mucho, una escena de una serie que se llama Euforia, donde demostraban una muchacha que no se quería mucho en un principio porque tenía baja autoestima por el peso, de que mostraban en el capítulo cómo la sociedad hoy en día te dice que en todo momento tienes que estar sonriendo o que en todo momento tienes que estar produciendo, ¿sí? Producir y sonreír, o sea, ese es el problema y el otro día lo platicaba justamente con una paciente que me decía, llegó conmigo y me dice, es que sabes qué, tú hasta la madre. Y fue muy chistoso y ahorita van a encontrar varias personas que traen este síntoma, me incluyo, yo soy uno de ellos. Me dice mi paciente,
es que traigo ganas, ella es ingeniera y está estudiando psicología, que también es mi alumna. Y entonces, pero ella ya estudió ingeniería y está trabajando de ingeniera industrial. Entonces me dice, ¿sabes qué, Guillermo? Dice, yo traigo ganas de renunciar a todo, quiero ser un indigente, estoy harta, dice, estoy hasta la madre, dice, es que el mundo no me gusta como es hoy en día, tienes que estar produciendo, que si no estás trabajando, ganando dinero, ganando esto, lo otro, y todo el día tienes que estar sonriendo. Dice, yo hay veces que no tengo ganas de reírme y veo que la gente se ríe de cosas que no entiendo por qué se ríen. Dice, entonces estoy harta. Me dice, no sé, vengo a solucionar esto. ¿Por qué estoy así? Entonces a ella le sirvió, hice algo que se llama puente en psicología. No sé si a alguien les habló de algo que se llama puente. Por ahí a lo mejor Sumiko se los pudo haber mencionado. Puente en psicología es cuando tu paciente y tú conectan con algo, es decir, hay algo similar que les está pasando o les pasó. Ese es un puente, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, eh, me dejó mi papá cuando recién nací. Ah, conmigo ese sería un puente, porque a mí me pasó lo mismo, no exactamente igual, pero pasamos por lo mismo, ¿no? Entonces a eso se le llama puente en terapia. Entonces, justo, sí, de Shani, perdón. Y entonces me estoy confundiendo de término. Justamente hace rato estaba Ah, viendo un video de esta chava que le digo Alexia Analiza, que ok. hablaba algo del puente, Ah, pero ella lo refería de forma diferente. Ella decía, por ejemplo, si viene un paciente a consulta y ajá. me habla de un vacío que tuvo con el papá, con la mamá, con quien sea, tú, o sea, no vas a ser el encargado de cerrar ese hoyo, ese vacío, ni él mismo. O sea, bueno, él sí pudiera, pero no caer sobre el mismo hoyo, sino Ajá, él tiene que formar un puente para salir de ahí, darse cuenta, porque si tú le dices a él qué hacer o si él cae sobre el mismo hoyo, pues entonces va a estar ahí de fregado, no es la solución a llenar ese hoyo. Entonces tiene que hacer el paciente ese puente donde brinque y se dé cuenta que hay cosas más allá, que sí duelen, pero hay cosas más allá. Entonces ella hablaba acerca de ese puente, no sé qué tan, a lo sí, es lo mejor mismo. también, ¿sí? Sí, es lo mismo. Lo que pasa que, y ahí te lo remato con esto que te dijo, o que te dijo ella bien, este, ¿por qué tienes que hacer el puente? Porque si no, ahí tú lo mencionaste muy bien, tanto tú como terapeuta como el paciente, si no se arma el puente, lo que va a pasar es que, Te ah, proyecto. pues, exacto, Emma, muy bien, exactamente, te proyectas y, oye, pues yo hice esto, yo lo solucioné así porque tú no haces lo mismo, no, cabrón, entonces eso es una secta, no es Quieres terapia. decir, quieres darle la solución que a ti te funciona. Exactamente, todos actúen como yo, todos los que los dejó el papá actúen como yo. De hecho, con esa paciente me están pasando le tengo que hacer varios puentes porque como conoce mi vida un poquito por las clases, y luego, ¿sabe qué? Es que me quiero ir a la playa, ella estaba mencionando, me quiero ir a la playa porque estoy harta y renunciar a todo y que no, pero no sé si dejar a mi hijo. Y luego lo dijo en terapia, a usted lo dejaron, ¿verdad? Usted se quedó viviendo solo desde no sé qué edad y empezó como que a querer analizar mi vida porque ella tenía miedo o tiene miedo de dejar a su hijo y ahí, por ejemplo, yo la tuve que sacar de ahí. O sea, no empecé a platicar de mi vida, de, no, mira, yo le hice así, no pienses que le va a pasar lo mismo. No, la tuve que sacar así de golpe porque ya estaba como queriendo cambiar papeles. Ese también es otro problema que te puede suceder si no haces el puente, que a la larga se cambia el papel. Entonces que el paciente Como diga, que "Ay, estaba pobre". visualizando, perdón, estaba Ah, visualizando la vida de usted y ah, estaba viendo que su hijo iba a vivir lo mismo que usted y sufrir lo que usted ya había explicado, ¿ah? esa es una. Y dos, la quería utilizar para justificar que no quiere soltar al hijo. O sea, No. porque muchas veces ella lo quiere mucho, pero es como su comodín, como le dije a ella. Sí, me quiero ir a la playa, pero no puedo dejar a mi hijo, entonces no me voy. Y entonces no hago lo que quiero. Y ahí está el síntoma del neurótico. Me quejo de lo que no tengo porque no me muevo a hacerlo, pero tengo la salida fácil. No es por mí, es que no puedo dejar a mi hijo. Entonces no puedo ser una mala mamá. Entonces, mira, yo sí quiero, pero es que no puedo. Y es un pretexto meramente. Entonces, ahí, como bien tú dices, Jenny, bien Emma, también como dijiste en la proyección, es muy importante armar el puente para que la persona salga de ahí y pueda lograr transitar, porque si no se arma, se estanca la terapia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes sientan que se están estancando con un paciente, chequense ustedes. Por eso es muy importante que tengan alguien que les revise los casos. No todos,
Yo les diría los que sientes que se te están atorando, porque probablemente se te atoran porque ahí no armaste un puente. Y entonces digamos que se metieron como en arenas movedizas los dos, tanto el paciente como el terapeuta. El terapeuta, entre comillas, por querer ayudar al paciente que ya estaba ahí y como en las películas, sí, ya me atrapé yo también solito aquí y qué hacemos si nos vamos a ahogar. Entonces, ahí muy importante, cuando ustedes detecten puente, por ejemplo, Sumiko lo que hace para hacerlo consciente, y me permito decirlo, este, ella lo menciona en voz alta, pero nada más dice puente, ¿sí? Para hacerlo consciente, porque luego si lo dejas nada más en el pensamiento, corres el riesgo de que se quede ahí. Y entonces al nombrarlo, digámoslo así, que lo haces presente para tenerlo más consciente, por así decirlo, ¿sale? Y entonces es muy importante, aquí muy importantísimo, cuando ustedes detecten un puente, entre comillas, que como bien dijo Jenny, no es que sea eso que les digo de que están viviendo algo similar, sino que ustedes sepan que ahí tienen que hacer un puente. Es muy importante que para no meterse en el hoyo, que me gustó así como lo dijo Sheni, para no meterse en el hoyo, no vayan a hablar de su vida personal, o sea, no vayan a caer en el gancho, porque ese es un gancho fácil, ¿eh? De que, ay, es algo similar a mí y voy a ponerme a platicar de mi vida. Y voy a contar una anécdota para, no, en esos momentos ahí no va la anécdota. A lo mejor en cuestiones como tipo coach, sí va, o sea, cuando queramos aplicar, porque hay momentos en la terapia que vamos a tener que coachear. Por eso es muy importante que también sepamos coach. No es que vamos a aplicar el coaching malentendido, pero hay momentos que tenemos que coachar, como para motivar a las personas. ¿Sí? Ahí nos sirve mucho cuando ves que Para tiene... empatizar, ¿no? O para la conexión. Exacto, ¿sí? Entonces, cuando detecten que hay, o sea, esto, que necesitan formar un puente, dices, aquí no es momento de abrir temas personales, o sea, de yo contarle lo que yo vivió, no, ¿sabes qué? Vamos a la reflexión, tú qué piensas, etcétera. Y les repito, nada más para terminar esto, cuando sientan que se están atorando en un proceso, mándenlo a revisión y ahí el terapeuta tendrá la habilidad, es decir, su amigo o terapeuta que les ayude a revisar sus casos o etcétera, quien sea, que tenga la habilidad de cuestionarte también a ti. Oye, Sheni, ¿no será que ahí tú te estás, puede ser, te estás proyectando o él tendrá su manera, cada quien tiene su manera de decirte las cosas, o no será que ahí te está resonando, algo de lo que le pasa a tu paciente que a ti te pasó y que no está concluso contigo? Ten cuidado, me pasó con una alumna que me pidió que le revisara un caso y acaba de terminar con su pareja, ella, la alumna, y estaba tratando un muchacho con las mismas problemáticas, o sea, no exactamente lo mismo, porque cada problema es diferente, pero tenía el mismo problema el muchacho que ella tuvo con su pareja. Entonces, hagan de cuenta que el muchacho que estaba atendiendo era el ex de la pareja, igual era el ex de la psicóloga, pero recién sucedido el problema. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No lo puedes atender. Le digo, porque tú tienes que ir a trabajar esto, porque te movió mucho esa relación y la tienes que ir a trabajar. Entonces, técnicamente yo te diría que no, yo sí te diría, no lo puedes atender. Le digo, porque nada más te vas a estar proyectando. O sea, ¿cómo tú le vas a decir al muchacho que él está bien en estos comportamientos y a lo mejor la muchacha se está equivocando en otros cuando tú tenías esos comportamientos que su pareja está teniendo? Digo, vas a tener realmente la madurez como para decirle, porque decirle a él que él está bien y que la muchacha se está equivocando es aceptar que tú te equivocaste en tu relación. Y no, en lo poco que hablamos, no veo que lo hagas. Entonces, No es fácil. exactamente, entonces no lo vas a hacer con el paciente tampoco. Entonces, tengan mucho cuidado también con eso, ¿no? Si están pasando por situaciones, por ejemplo, creo que alguna vez se los dije a ustedes, curiosamente yo cuando me separé de una relación muy significativa es cuando más me buscaban para terapia de pareja. Y que yo decía, no, y yo les daba largas y yo, sabes que ahorita no puedo, pero estoy muy tocado, ándale, que no sé qué, que pum, 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 querían mucho, eso fue hace como 4 años, y es muy curioso, ¿eh? Eso tiene que ver porque también, es otro tipo de conocimiento, que no es científico, pero es otro tipo de conocimiento, esta cuestión de que muchas veces las personas van a empatizar con nosotros, porque nosotros al estudiar psicología, digamos que abrimos muchas cosas, muchos canales, ¿sí? Entonces somos más sensibles, somos más perceptivos, la gente, no sé si lo han notado, que a lo mejor hoy en día las personas se sienten más a gusto con ustedes que antes.
que las personas los buscan más para otras cosas, como para platicarles problemitas y esto. Ah, ok. Entonces, cuando tú estés viviendo algo fuerte, las personas que estén viviendo algo similar te van a buscar muchísimo. ¿Sí? Es algo que se tiene. Ahí ustedes decidirán si lo atienden o no. Esto dependiendo. ¿Sí? Ahí es donde entra la ética y el criterio, como dice Shen, el pensamiento crítico, ¿no? Que ustedes deben desarrollar. Porque yo no les puedo decir, no lo atiendas si lo atiendas. Es que tú te conoces y tú debes de saber si es pertinente que lo hagas o no es pertinente. ¿Sí? Y ahí ya no les repito, no les puedo decir yo si lo hacen o no. Lo que sí les serviría es aplicar esto cognitivo-conductual. Chécate cómo piensas de ti mismo, cómo piensas del mundo y cómo piensas de otras personas y checa cómo actúas, ¿sí? Que hay Profe, una... incluso antes, en Sí, cada caso, poder llevar un diario de saber, a ver cómo me sentí con este paciente, qué emociones tuve con este paciente, qué necesito trabajar con este paciente, de lo que trabajé con el paciente, para también evaluar cómo estamos, cómo nos sentimos, si podemos trabajar, si sí podemos apoyarlo, pero también hay que trabajar, como usted dice, lo que nosotros necesitamos y no proyectarnos, ¿no? Pero siempre es como valorar el cómo estamos antes y después de una sesión, ¿no? fíjate que ahí hubo una maestra en mis prácticas profesionales, justamente eso, Sheni, que estás diciendo, y ahorita ahí lo tengo yo guardado. Hubo una maestra de la corriente gestal que en nuestras prácticas profesionales nos encargó eso. Nos encargó y ella nos recomendaba esto que tú dices, Sheni, llevar un diario de los pacientes, pero de nosotros. O sea, este, cómo te sentiste con él, por ejemplo, y esa parte, fíjate que me gustaba mucho, que lo hice en la escuela, ya después yo lo hago, pero ya no lo anoto, sino simplemente yo sí me quedo mucho reflexionando de cuando termino las sesiones este, de qué pasó aquí, si sentí algo, etcétera. Últimamente les puedo decir, hace años que no me pasa, pero lo recuerdo muchísimo. Ahorita me desbloqueaste ese recuerdo, Sheni. En la universidad, cuando iba a hacer mis prácticas al Centro de Integración Juvenil y que después me quedé trabajando ahí, una de las tareas era que yo tenía que hacer una bitácora de qué hice con las personas que trabajé y qué me movió emocionalmente. ¿Sí? O sea, sobre todo lo emocional, qué me pasaba emocionalmente. Entonces, por ejemplo, a mí ahí me sirvió que yo me di cuenta que por la cuestión de mi papá alcohólico, yo los alcohólicos no los tolero, los borrachos, ¿sí? Como se dice coloquialmente, no los tolero. A mí sí me llega un borrachito en la calle, si ustedes que ya tienen la práctica, me ven físicamente, van a ver cómo me voy a cambiar mi postura, me voy a poner todo tenso y me voy a poner, que ustedes me digan, maestro, pero si usted es agradable hasta con el persona que viene fumando marihuana o crack o lo que quiere, súper agradable, pero no le llegue un borrachito porque se pone a la defensiva, grosero, me enojo, o eso era antes, porque ya lo trabajé, ¿no? Y entonces me llegó a pasar hasta con parejas cuando era adolescente, de que si se ponían muy borrachas, yo me iba de la fiesta, porque no me gustaba estar lidiando con personas que estaban borrachas. Entonces, pero tiene que ver con eso, Shen, porque con ese diario que tú haces, sobre todo cuando estás empezando, puedes detectar qué cosas tienes tú que dices, ay, esto no lo trabajé en terapia, ¿sabes qué? O cuando estás viviendo algo difícil y empezar a hacer tu diario, como bien dice Shendy. O sea, yo les mentiría si les digo, lo hago, no lo hago. Pero, por ejemplo, quizá cuando fallezca mi mamá, lo voy a tener que hacer. La última vez que lo hice fue esta vez que les dije de esta separación. Ahí hacía mi diario y noté que no había, digámoslo así, nada peligroso, por así decirlo, en que yo diera terapia estando atravesando esto. O sea, como que lo sabía separar muy bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, en niños no. En niños yo por eso no atiendo niños, porque me convierto en un papá y me es imposible darle terapia a un niño yo. Soy muy bueno para analizar casos de niños, pero atenderlos no, porque yo en automático paternalizo. Entonces los empiezo a tratar como papá. Entonces, como bien dice Shenny, si ustedes quieren checar qué onda, y yo se los recomendaría cuando están iniciando hacer este diario, y si ya se les queda como algo de disciplina, estaría excelente. Sí, yo no tengo esa disciplina, no les voy a mentir, pero sí te sirve muchísimo, porque ahorita Shenny me recordó o me desbloqueaste ese recuerdo,
sí te sirve bastante el diario, ¿sí? Sobre todo, les repito, para que expresen emocionalmente qué les está pasando en la terapia, porque puede alguna vez, fíjense que hace poco, justamente la semana pasada, una persona que viene me comentó que su terapeuta lloró con ella cuando le platicó del fallecimiento de su mamá. Y entonces me dijo, ¿estuvo bien o estuvo mal? Porque la muchacha está estudiando psicología y le dije, "Oye, me siento incómodo diciéndote si estuvo bien o está mal. Le digo, la verdad yo no lo haría, pero no me siento cómodo diciéndote que está mal la psicóloga. Le digo, porque necesitaré ver un montón de cosas y estar yo ahí. Le digo, no me quiero quedar con lo que tú me digas porque no me gusta así juzgar a las personas y más un colega si no estoy viendo la situación. Le digo, y otra cosa, yo soy muy frío. Entonces, como yo soy muy frío, le digo, ya te ha tocado verme, se lo dije a mi paciente, le digo, tú me puedes estar contando cualquier cosa y no quiere decir que no te entiendo, pero que tú me veas llorar va a ser muy difícil. Digo, casi imposible. Con un paciente sí les puedo decir que me es imposible llorar con un paciente, porque yo estoy como que en modo analítico, ¿sí? Pero no quiere decir que la psicóloga se equivocó, porque sería muy egoísta de mi parte decir que se equivocó la psicóloga, más para que tengan este contexto y esto sí es muy importante, era un pueblito donde a ella le daban terapia, en estos típicos pueblitos donde todo el mundo se conoce. Entonces, obviamente, había un conocimiento a lo mejor un poquito más allá entre ellas y por ahí conectaron un poquito más desde el plano de la amistad, no tanto de lo terapéutico, ¿sí? Si fuera desde el humanismo, un humanista, perdónenme, te diría que no hay ningún problema. Tú puedes llorar con tu paciente, es más, tú puedes ir a fiestas con tu paciente y no pasa Creo nada. que está bien que sea frío porque, o sea, no es ser piedras, pero también es saber poner como ese muro para poder estar centrados y apoyar al paciente, porque si nos ponemos a llegar con el paciente, pues ¿a quién se le ayuda? Al paciente, Sí, si tú a a uno mí o el mismo, ¿no? paciente. Y fíjate que siempre me lo cuestionaba, o sea, siempre tenía esta duda y lo llegué a platicar con mi terapeuta, con mi maestro, sí, porque yo a veces decía, pues no sé si seré muy frío con mis pacientes o esto, pero detecté, por ejemplo, hace un año, uno de mis sobrinos, mi chiquiado, él se quiso suicidar. Entonces, a quien se le ocurrió decirle, me quise suicidar, fue a mí, no a sus papás. Entonces, cuando él me busca para decirme esto, sí les puedo decir que es la única vez en toda mi vida que he sentido que no sé qué decir y me agarré llorando. O sea, no lo puedo evitar. Me agarré llorando y no supe qué decir. Entonces, teniendo esa experiencia, sí les podría decir que sí llorar, o sea, llegar a ese plano emocional con una persona en terapia, creo que sí te nubla el juicio. No se los puedo aseverar así al 100%, pero desde mi experiencia, por lo que viví, te nubla completamente el juicio. Y como dice Jenny, ya no sabes, de hecho, hasta mi sobrino en algún punto, él fue el que me dijo, no, pero ya estoy bien, nada más que quería comentarlo con alguien. O sea, ya él iba por ayuda y terminó ayudando al Consolándolo. tío. Exactamente. Entonces, en ese plano sí les diría que tal vez o sea, no lo puedo aseverar al 100%, pero te nuble el juicio y entonces más bien sería checar, como bien dice Jenny, pues, ¿qué me movió el paciente o la situación del paciente? ¿Qué son cosas que tengo que trabajar? Y ahí, por ejemplo, digamos que el tecnicismo te diría, debes derivar al paciente. En lo que tú encuentras, ¿qué fue lo que me movió? Pues en lo que yo arreglo mi situación, lo que tengo que hacer es derivar al paciente. Es decir, que vaya con otro terapeuta, porque también no lo voy a estar tratando mientras yo averiguo a ver qué me movió, porque ahí, como bien dice Shenny, no se hace el puente y ¡boom! Los dos estancados, ¿sale? Entonces es muy importante eso. Va a haber ocasiones que lo detectes tú, va a haber otras ocasiones en que no lo detectes, tengan cuidado, porque con este ejemplo que yo les di que como Sumiko que dice puente en voz alta es porque lo detecta, pero puede haber momentos en que no lo detectes y que te dé el madrazo así y, y ahí yo sí les recomendaría, deriven al paciente y solucionen ustedes o vean qué rollo, qué fue lo que les pasó. Nunca solucionen cosas suyas con un paciente, o sea, mientras doy terapia, porque luego caen en el error de los matrimonios, ¿sí? Hay terapeutas que a veces caen en ese error de matrimonios, mientras estoy en el matrimonio arreglo mis problemas emocionales. No, no, era antes.
O sea, no te cases si tienes problemas emocionales. Primero arréglalos y ya después te casas, ¿sí? Y por Claro, porque si no vas a ahí, repetir. sí, vas a repetir, ¿no? Y sí es muy fuerte, créanme, o sea, lo que tú le puedes crear a una persona que va contigo es algo muy fuerte, o sea, sí le puedes llegar a crear una idea suicida, o sea, tengan mucho cuidado. Y por ahí hay un medicamento, no lo tengo el nombre, se los voy a traer para la siguiente clase. Hay un medicamento psiquiátrico que te crea ideas suicidas, ¿sí? Nada más que usted no les dio esa materia, por ahí lo tengo anotado porque siempre lo decía en esa materia. Igual cuando tú lees los efectos secundarios de ese medicamento, no es porque ustedes lo vayan a recetar, pero es un medicamento importante a tenerlo en cuenta porque si tú haces una mala praxis, todavía con mayor razón le puedes crear una ideación suicida a la ¿No es persona. la paroxetina, profe? No, te mentiría, no me lo sé de memoria, te No, mentiría sí, porque pero... Ajá, he tenido casos que me comentan que con ese medicamento se exacerba más el estado de depresivo, el querer correr, el no saber qué hacer, pero no sé si a lo mejor es otro medicamento que esté generando eso. Yo me acuerdo hace años, le hablo de, estaba a lo mejor en la prepa, tomé yo ese medicamento por ajá, 6 meses y nunca llegué a sentir eso, pero ahorita ya me ha tocado unas 4 personas que me han comentado que con ese medicamento se sienten peor y es para ayudar. ajá. Entonces, Normalmente, fíjate, los medicamentos sí sirven. Normalmente cuando ustedes escuchen así historias de que no me sirvió, es porque quizás se diagnosticó mal a la persona. Entonces el medicamento que le dieron, pues obviamente no le está causando el efecto correcto. ¿Sale? Es como los niños, ya ven que los niños hiperactivos que dicen, ah, es que nada más está dormido con el medicamento. Ah, con la fluoxetina, gracias, Lua. La fluoxetina. Entonces, de la fluoxetina dices que te pasa eso. Entonces, hay varios, me imagino que hay varios medicamentos, por eso es muy importante que ustedes pregunten si las personas están tomando medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó, creo que sí se los dije, de la muchacha que tiene trastorno borderline, de una alumna me tocó, una alumna presencial me tocó que tenía trastorno borderline, pero yo no sabía, la alumna no me lo mencionaba, pero siempre que llegaba a clases yo la notaba con ciertos tics y los alumnos se llevaban muy bien, pero ella se sentaba hasta atrás. Y eran poquitos, eran 8. Entonces, pero ella siempre, pero no era una alumna que se llevara mal con las personas. Entonces, ella me tuvo un ataque por el tipo de dinámicas que yo hago en clase. Entonces, ella no habla con las personas, no habla con nadie y ya no les digo tocar personas. Entonces, imagínense, yo hice una dinámica de un círculo agarrados de la mano y se tenían que deshacer un nudo. Entonces, a la muchacha le dio un ataque y también estaba tomando este medicamento. Ahí, por ejemplo, y ya se los puedo decir, la técnica del 5 4 3 2 1 de los sentidos les ayuda muchísimo, porque le dio el ataque, se salió y le intentaron controlar ahí como entre 4 psicólogos y no pudieron y lo que les sirvió fue esa técnica que ya se las había dicho, pero cuando tengan ese tipo de situaciones, aplíquenla, sí sirve. Primero ponen a respirar a la persona. El que me sirvió con ella es que se imaginara un pastel enfrente de ella y que había una vela y que la apagara la vela. Lo hice 2 veces y luego nada más le pedí que me dijera 5 cosas que pudiera ver, 4 cosas que pudiera tocar, 3 cosas lentamente, obviamente. A ver, dime 5 cosas que puedas ver y lo nombraba en voz alta. Luego, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar, 2 cosas que puedas saborear y una cosa que puedas oler. Ustedes pueden jugar con las cosas, ¿no? Y se tranquilizó, pero así de fregadazo, tan de fregadazo que la gente a un lado, me dio risa porque la coordinadora me dijo que si hacía brujería o algo así, tal cual es, se los juro, es ingeniera la coordinadora. Entonces le dije, no es una técnica, esa técnica es cognitivo-conductual, ¿ok? Y con eso se tranquiliza a las personas. Me ha servido mucho para los ataques de ansiedad y pánico, hasta les podría decir a personas que no tengo en físico, sino que están en la distancia, me ha servido mucho. Entonces, si alguna vez les sucede esta situación con alguien, se los recomiendo que lo apliquen 100%, en la práctica funciona, ¿sale? Ahora, esto sí me interesa muchísimo. Esta parte del cognitivo me gusta mucho, que era con lo que inicié que les dije de la silla vacía, que tengan cuidado. No existen métodos de ayuda buenos, correctos o mejores, pero sí existen métodos peligrosos. O sea, hay técnicas
cualquier técnica te puede servir. Yo siempre digo en terapia, todo suma, nada resta. Porque luego, por ejemplo, si hay una lectura ahorita que yo les diría, no es de una psicóloga y, cómo lo traen en todos lados, pero no lo hizo una psicóloga, que es esto de las heridas de la infancia. Lo hizo una administradora el libro, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa porque les digo, híjole, es que eso no es psicológico, le digo, es una administradora y es un bestseller, porque obviamente la gente tiene un montón de cosas que tiene que trabajar, entonces se sienten identificados y lo empiezan a agarrar, pero no es psicología. O sea, por ejemplo, Cursos, ¿no? ¿eh? Hasta cursos que de la herida de la infancia. Ey, ¿No? les digo, para eso más bien nosotros los psicólogos tenemos una teoría que es la del apego de Bowley. Él, si es un psicólogo, desarrolló la teoría de los apegos y eso agarró, me imagino, un poquito de eso la autora de las heridas de la infancia, pero tengan mucho cuidado. Ahora, cuando un paciente me dice que lo está leyendo, yo no tengo problema. ¿Por qué? Les repito, todo suma, nada resta. Que estoy viendo a un coach de vida, no tengo problema con eso porque me le va a ayudar a la persona porque está viniendo a terapia. Entonces, yo puedo utilizar lo que está viendo a nuestro favor en la terapia. Ya si ustedes me preguntan, maestro, ¿me leo ese libro? Ya como alumnos, ahí sí yo les diría no, pero si lo está haciendo un paciente de ustedes, que ustedes lo utilicen, o sea, no que no lo lean, porque lo tienes que leer, les voy a decir por qué yo me lo leí, porque muchos pacientes te van a decir que lo leyeron y obviamente tienes que saber qué es lo que están leyendo, ¿sí? Las personas. Entonces, todo suma, nada resta, pero sí tengan mucho cuidado porque luego existen cosas peligrosas, o sea, esto de las heridas de la infancia muchas veces, y luego también lo de los tipos de cómo demuestras el amor, ¿sí? Con actos de servicio, y esto por ejemplo lo hizo un sacerdote, esto de los actos de servicio y palabras de autoafirmación, tampoco fue un psicólogo. Entonces tengan mucho cuidado porque luego estas cosas se pueden utilizar para justificar mis comportamientos o mis pensamientos. De, Rafael, no sería más bien el trauma, que es a lo que se refiere. ajá, O sea, en vez de heridas de la infancia, mencionarlo como el trauma. Es un trauma que está en exacto, sufrimiento. muy bien. Ojo, porque tengan cuidado, porque las personas luego que lo pueden leer y luego te dicen que lo leyeron, muchas veces lo que puedo detectar yo, que no quiere decir que sea una verdad absoluta, es que lo utilizan para justificarse. O sea, es que sí, yo estoy bien en la relación y mi pareja es la que está mal porque él tiene esa herida de la infancia y se saben la vida de la pareja y te dicen, mira, él está mal en esto y dejan de ver a ellos mismos. ¿Sí? Entonces ahí eso es peligroso, ¿no? Cuando la gente empieza a utilizar las lecturas o los libros o la ciencia para o sea, no lo utilizan de manera correcta, sino simplemente lo utilizan como, por así decirlo, un mecanismo de defensa para justificar por qué yo hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Y en cuestión de técnicas, por ejemplo, tengan cuidado con las técnicas. Yo, por ejemplo, hice el otro día en línea, que no me gustó cómo me quedó, porque en línea es más difícil, me gusta más presencial, hice una fantasía guiada. Entonces, les especifiqué a los alumnos, les dije, porque hay algunos que van en el camión, como la clase es de 9 a 11, hay algunos que salen del trabajo y van en el camión, les dije, si van en el camión o en el coche, mejor vean la clase grabada y no se pongan a escuchar la clase en vivo, le digo, porque puede haber algún problema, es hasta peligroso. Una persona que iba en el camión no hizo caso, se metió a escuchar la fantasía guiada y me le dio un ataque de ansiedad, porque él ya había ido a un encuentro, a uno de estos retiros espirituales por adicciones y se le desbloqueó un recuerdo de algo incorrecto que le hicieron en la agrupación. ¿Sí? Una técnica, le hicieron también una fantasía guiada, pero se la llevaron mal. Entonces se le desbloqueó, le vino el ataque de ansiedad, tuvo que venir conmigo al siguiente día, ¿sí? Pero no le cobré, porque luego eso hubiera parecido como que si te puse mal para cobrarte. No le cobré y en ese caso porque él sí se me puso muy mal. Le dije, necesito que vengas conmigo al siguiente día para trabajar eso y ya se quedó conmigo como paciente porque sí fue algo fuerte que él experimentó, ¿no? Entonces sí tengan mucho cuidado el tipo de técnicas que ustedes implementan, ¿sí? Sobre todo en trastornos.
trastornos de personalidad específicamente, yo les diría, ahí tengan mucho cuidado con fantasías guiadas, silla vacía, o sea, todo este tipo de técnicas un poquito, medio, ¿cómo les puedo decir? Medio mágicas, por así decirlo de alguna manera, que sí sirven.